Hay una frase que hace que mucha gente cierre el capó, mire el paragolpes y piense, mejor lo llevo al taller. Y es esta. Para cambiar el antiniebla hay que desmontar el paragolpes entero. Suena lógico, porque el faro está ahí, encajado en el frontal, rodeado de plástico, y parece que no hay manos humanas capaces de llegar. Pero en el Toyota Yaris, muchas veces ese miedo es más mito que realidad. Y el problema es que, por creerlo, acabas pagando de más o, peor, te lanzas a desmontar a lo bruto, rompes grapas, dejas holguras, y luego aparecen vibraciones, ruidos o humedad dentro del faro. Si has llegado buscando cambio de faros antiniebla en Toyota Yaris, lo primero que necesitas no es una llave. Es una decisión correcta. Porque no siempre se cambia el faro. A veces solo es la bombilla. A veces es un conector flojo. A veces el faro está bien, pero tiene condensación por una junta mal asentada. Y si te equivocas en ese primer paso, puedes comprar la pieza incorrecta, perder una tarde y terminar igual, sin luz. Empieza por el síntoma, porque el síntoma te dice qué camino tomar. Si el antiniebla no enciende, no asumas que el faro está muerto. Puede ser la bombilla, sí, pero también un fusible, un conector sulfatado o un cable pellizcado. Si el cristal está roto, el reflector quemado o el soporte partido, ahí ya hablamos de cambiar el conjunto completo. Y si lo que ves es vaho por dentro, esa neblina que aparece y desaparece, no siempre significa que el faro esté para tirar. Puede ser una junta que no sella, una tapa trasera mal cerrada o incluso un respiradero obstruido. Antes de tocar nada, identifica tu Yaris lo mejor posible. No hace falta memorizar generaciones, pero sí entender que un Yaris de un año puede llevar un antiniebla distinto al de otro, aunque por fuera se parezcan. Cambia la forma del faro, el tipo de bombilla, el conector y hasta el modo de fijación. Y el error típico es comprar uno que parece igual por internet y descubrir, con el coche medio desmontado, que el conector no encaja o que el lado izquierdo no es el derecho. Si puedes, compara la pieza vieja con fotos del recambio, forma del marco, posición de los tornillos, tipo de enchufe, y si el faro trae o no trae bombilla integrada. Ahora sí, seguridad y preparación, sin dramatismos. Si vas a acceder por el paso de rueda o por debajo, necesitas el coche estable. No trabajes con el coche solo apoyado en un gato de emergencia. Si lo elevas, usa borriquetas o una rampa. Y aunque parezca exagerado, una linterna buena y guantes te ahorran errores tontos, tirar del cable en vez del conector, apoyar la mano donde no debes, o montar una junta torcida porque no la viste bien. Herramientas. Lo normal es que con un destornillador, una carraca pequeña con vaso y una palanca de plástico para grapas, te apañes. Si no tienes palanca de plástico, puedes improvisar con algo plano, pero ahí es donde empiezan los arañazos y las grapas rotas. Y las grapas del paso de rueda son traicioneras. Muchas tienen un centro que se libera antes de salir. Si intentas arrancarlas de golpe, se parten o se deforman, y luego ya no sujetan igual. Y aquí viene el punto que más tiempo te ahorra: el acceso. En muchos Yaris, el antiniebla se alcanza sin desmontar el paragolpes completo. Hay dos rutas típicas. Una es por el paso de rueda. Giras la dirección hacia el lado contrario al que vas a trabajar. Abres espacio. Sueltas parte del guardabarros interior y metes la mano. La otra es por debajo. Si tienes el coche un poco elevado, puedes acceder desde la parte inferior, soltando algún protector, o simplemente alcanzando el conjunto desde atrás. ¿Cuál conviene? Depende de tu versión y de lo apretado que esté todo. El paso de ruedas suele ser más directo, pero exige tratar con grapas. El acceso inferior evita algunas grapas del guardabarros, pero puede ser incómodo si no tienes altura. Imagina que vas por el paso de rueda. No necesitas desmontar todo el revestimiento, solo liberar la zona cercana a la antiniebla. Vas a encontrar tornillos y grapas. La clave es no pelearte con ellas.
Si es una grapa de 2 piezas, primero levanta o presiona el centro para liberar tensión, y luego extrae el cuerpo. Si es un tornillo, afloja con cuidado. El plástico no perdona el exceso de fuerza. Cuando el revestimiento cede, no lo dobles como si fuera una alfombra. Solo sepáralo lo justo para ver y meter la mano. Cuando tengas línea de visión, localiza el antiniebla por detrás. Verás el cuerpo del faro y el conector. Y aquí hay otra trampa clásica. Desconectar tirando del cable. No. El cable no es un asa. Busca la pestaña del conector, presiónala y tira del conector, no del mazo. Si está duro, muévelo ligeramente de lado a lado mientras mantienes la pestaña presionada. Si ves suciedad o humedad, toma nota. Eso ya te está contando una historia sobre el sellado o sobre cómo ha vivido ese coche. Ahora, ¿qué estás cambiando exactamente? Si solo es la bombilla, normalmente se accede girando el portalámparas. Suele ser un giro corto, como un cuarto de vuelta, y sale. Si notas que no gira, no fuerces como si fuera una tapa de botella. A veces hay una pestaña adicional o simplemente está pegado por suciedad. Limpia alrededor, asegúrate de estar girando en el sentido correcto y vuelve a intentar con firmeza, pero sin violencia. Si vas a cambiar la bombilla halógena, hay una regla que se repite porque es real. No toques el vidrio con los dedos. La grasa de la piel puede crear puntos calientes y acortar la vida de la bombilla. Si la tocaste, límpiala con alcohol isopropílico y un paño que no suelte pelusa. Y antes de montar la nueva, compara base y encaje. Que entre no significa que sea la correcta. Debe asentar y bloquear como la original. Si lo que vas a cambiar es el faro completo, el conjunto suele ir fijado con tornillos o pestañas al paragolpes. Aquí es donde la gente se desespera, porque trabaja a ciegas. Tómatelo como un puzzle. Primero localiza cuántos puntos de fijación tiene. Afloja tornillos sin dejarlos caer. Si hay pestañas, libera una a una, sin doblarlas hasta el límite. El plástico envejece. Y un clip que hace 5 años era flexible, hoy puede partirse con una torsión mínima. Cuando el faro se libera, sale hacia adelante, pero no lo arranques. Recuerda que ya desconectaste el conector, y si no lo hiciste, lo vas a recordar de la peor manera. Una vez fuera, compara el faro viejo con el nuevo. No solo por forma, mira la junta o el borde de sellado. Si el nuevo trae junta, perfecto. Si no la trae y la vieja está dañada, ahí tienes el origen de futuras condensaciones. Y si reutilizas una junta, asegúrate de que esté limpia, sin arena, sin deformaciones. Un grano de suciedad puede crear un canal por donde entra agua con cada lluvia o cada lavado a presión. Sobre el tema LED. Mucha gente quiere aprovechar y poner LED en el antiniebla. Aquí hay 2 realidades. La primera es física. Algunos LED llevan disipador o un pequeño driver que ocupa espacio, y detrás de la antiniebla no siempre hay hueco. Montas, cierras, y luego el disipador toca, vibra o no deja cerrar la tapa. La segunda es eléctrica. Algunos LED tienen polaridad. Montas, no enciende, piensas que está roto, lo devuelves. Y era solo darle la vuelta al conector si el sistema lo permite. Y la tercera, que no es menor, es normativa. Según donde vivas, no todo LED retrofit es legal en antiniebla. No te voy a decir qué montar, pero sí que no te sorprenda que una inspección o un control te pida homologación. Y, además, una antiniebla no es un faro de largo alcance. Si el patrón de luz queda mal, deslumbras y pierdes la función real, que es iluminar bajo y ancho en condiciones de niebla o lluvia intensa. Volvamos al montaje, que es donde se ganan o se pierden meses de tranquilidad. Coloca el faro nuevo en su sitio sin forzarlo. Si no entra suave, algo está mal alineado. Un tornillo cruzado en plástico es una condena. Aprieta a mano, con sensación, sin pasarte. No necesitas demostrar fuerza, necesitas que quede firme y asentado. Y antes de cerrar todo el paso de rueda,
Conecta el conector y prueba. La prueba no es solo enciende o no enciende. Enciende y observa. ¿Parpadea? ¿Se apaga al mover el cable? ¿Se ve más tenue que el otro lado? Si hay diferencia notable entre izquierda y derecha, puede ser que una bombilla esté envejecida o que el conector tenga resistencia por suciedad. Si montaste LED y uno no enciende, revisa polaridad y conexión. Si no enciende ninguno, ahí ya no es la bombilla. Piensa en fusible, relé, mando o alimentación. Y si el coche enciende el testigo pero no hay luz, puede haber un falso contacto justo en el conector del faro. Si todo enciende bien, antes de cerrar, revisa el sellado visual. Que la junta esté plana, que no haya cables pellizcados, que la tapa trasera, si existe, esté bien colocada. La humedad en una antiniebla es un clásico, y muchas veces no viene de una grieta visible, sino de un cierre mal hecho. Luego montas el guardabarros interior. Y aquí, otra vez, paciencia con las grapas. Si una grapa está dañada, cámbiala. Es barata comparada con el ruido que te va a dar después. Y al colocar grapas de 2 piezas, primero coloca el cuerpo y luego el centro. Si lo haces al revés, no expanden y se caen. Ahora, el gran mito del paragolpes. ¿Hay casos en los que sí toca desmontarlo? Sí. Hay versiones y montajes donde el acceso por detrás es tan limitado que terminas peleándote más de lo que vale. También si el faro está roto y hay fragmentos, o si los tornillos están inaccesibles por el diseño del soporte. Pero incluso en esos casos, muchas veces no hace falta quitar el paragolpes entero. Basta con soltar parcialmente un lateral para ganar espacio. El problema es que la gente escucha paragolpes y se imagina media tarde de tornillos, sensores, conectores y plásticos colgando. Y por miedo, ni lo intenta, o lo intenta sin método y rompe lo que no debía. Por eso, cuando alguien me pregunta por cambio de faros antiniebla en Toyota Yaris, yo no empiezo diciendo, quita esto y aquello. Empiezo preguntando, ¿qué síntoma tienes y qué quieres cambiar exactamente? Porque si solo es bombilla, el trabajo puede ser relativamente limpio. Si es faro completo, sigue siendo posible sin drama, pero exige más cuidado con fijaciones y sellos. Y si el problema es eléctrico, cambiar piezas a ciegas es la forma más cara de diagnosticar. Hablemos un momento de ese diagnóstico rápido, si, después de montar, sigue sin funcionar. Si cambiaste la bombilla y no enciende, prueba primero lo obvio. El conector bien puesto, la pestaña enganchada, sin holgura. Luego mira el otro lado. Si el otro antiniebla sí enciende, es menos probable que sea un fusible general, aunque algunos coches llevan fusibles separados o circuitos distintos. Si ninguno enciende, ahí sí tiene sentido revisar fusible o relé, pero sin inventar. Consulta el manual o la tapa de la caja de fusibles, porque varía según versión. Si ves corrosión en el conector, límpialo con un limpiador de contactos adecuado y asegúrate de que no quede humedad atrapada. Y si al mover el mazo de cables la luz aparece y desaparece, tienes un falso contacto o un cable fatigado. Eso ya es otra historia, y si no te sientes cómodo, es mejor que lo vea alguien con experiencia, porque un mal arreglo ahí puede darte problemas intermitentes difíciles de cazar. Y luego está el ajuste. Mucha gente monta y se olvida. Pero un antiniebla mal asentado puede quedar apuntando raro, más alto de un lado, o vibrando. No necesitas un equipo profesional para una comprobación básica. En una pared, a poca distancia, mira si ambos haces de luz están a una altura similar y si el faro queda recto en el hueco del paragolpes. Si uno queda hundido o salido, probablemente una pestaña no encajó o un tornillo no está en su sitio. Corrígelo ahora, no cuando ya esté todo cerrado y suene a plástico suelto en cada bache. Y ojo con un detalle que parece menor. Si cambias solo un lado y el otro está viejo, el color y la intensidad pueden quedar distintos. No es un drama, pero si te molesta o si conduces mucho de noche con lluvia,
A veces compensa cambiar ambas bombillas para que envejezcan parejo. Con faros completos, normalmente se cambia el que está dañado, pero revisa el otro. Si está amarillento por dentro o con humedad recurrente, quizá el problema no era mala suerte, sino un sellado que ya no está perfecto. Al final, lo que hace que este trabajo sea más difícil de lo que parece no es la mecánica. Es el plástico. Es la prisa. Es el tiro un poco más y sale. Y es la compra impulsiva de una pieza que seguro que vale. Si te tomas 5 minutos para confirmar si necesitas bombilla o conjunto, si eliges el acceso más lógico para tu Yaris, y si tratas las grapas como lo que son, piezas de fijación delicadas, el cambio deja de ser una pesadilla. Y cuando termines, te queda una sensación muy concreta. No solo has cambiado una luz. Has recuperado control sobre una reparación que parecía reservada para el taller. Eso sí, con una última regla. Si notas olor a quemado, cables recalentados, conectores derretidos o fallos eléctricos que van y vienen, no lo tapes con otra bombilla. Ahí conviene parar y revisar con calma o pedir ayuda. Porque el objetivo del cambio de faros antiniebla en Toyota Yaris no es solo que encienda, es que encienda bien, que quede sellado, que no entre agua, y que dentro de 6 meses no estés otra vez con el paso de rueda abierto preguntándote en qué momento se torció todo.